Hola, soy Alex Corredor de Lintec. Hoy vengo a explicarles cómo colocar un disco duro de estado sólido o mecánico como secundario con un CADI. Dentro de este CADI va el disco duro de estado sólido o mecánico, ya sea el gusto de lo que quieran ustedes hacer. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a colocar un disco de estado sólido marca Macron de 256 GB, el cual nos mejorará el rendimiento de la máquina, en el cual instalaremos el sistema operativo para que nos mejore la velocidad de inicio y rendimiento en el equipo, para que los programas corran mucho mejor. Y colocaremos el disco de estado mecánico que viene dentro de la misma máquina para colocarlo de secundario y poder guardar información en él. Entonces acompáñenme. Bueno, vamos a empezar a hacer el procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es realizar un backup de la información que tengamos en el computador. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar qué información tenemos, la vamos a traspasar a un disco duro, una unidad extraíble, un CD, dependiendo de la capacidad que necesites o tengas en tu equipo. ¿Listo? Entonces, al ya tener eso, vamos a proseguir a realizar el desarme del computador. Ahora vamos a apagar el computador. Vamos a hacer el cambio del disco duro para que el arranque mejore. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Procurar que la zona que estamos trabajando esté limpia. Puedes utilizar una manta para colocarla y empezar el procedimiento. Entonces empezaremos a destapar la máquina. Usaremos un destornillador que suelte los tornillos fácilmente. ¿Listo? Para que no tengamos pérdida de tornillos, los vamos a ubicar en el mismo orden que estamos destapando el computador. ¿Listo? Entonces proseguimos a destapar y a quitar los tornillos en el mismo orden, como si estuviéramos haciendo un croquis. ¿Listo? De esta manera pues podremos destapar la máquina. Recuerden, esto no lo hagan si el equipo todavía tiene la garantía vigente. ¿Por qué? Porque los fabricantes, los vendedores no te van a responder por algún daño que cometas al destapar la máquina, ¿sí? Entonces procuren de pues tener un poco de conocimientos o haber investigado anteriormente sobre el computador. Esto de cómo destaparlo. Entonces proseguiremos a seguir quitando los tornillos. Algunos computadores cuentan con los tornillos de diferentes tamaños y grosores. Entonces procuren de hacer un croquis de lo que se está haciendo. Como la máquina es nueva y no se ha destapado anteriormente los tornillos, van a tener como un poco de dificultad de retirarlos. Tengan en cuenta que es que ustedes lo hacen y pues tienen garantía, entonces ya la van a perder. ¿Por qué? Porque al ustedes introducir el destornillador en la ranura del tornillo, ¿qué va a ocurrir? La misma ranura va a presentar, o sea, las cabezas de los tornillos se va a desgastar y se va a pelar el color. Por esa razón, ellos ya se van a dar cuenta que fue destapado el computador. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a utilizar, con ayuda de una palita de odontólogo, eso tiene otro nombre pero no me lo sé, vamos a tratar de destapar con mucho cuidado, ¿sí?
así como nos estamos dando cuenta, él va soltando suavecito. Aquí vamos a colocar el computador, lo vamos a abrir. Este computador es pieza completa. ¿Qué quiere decir? Que cuando vayamos a soltar el computador, solamente nos abrirá la parte superior, como en este caso. Listo, miren, ahí tenemos que tener mucho cuidado con los flets que tiene la máquina. Tendríamos o tenemos que utilizar una que es antiestática para poderlo destapar. Como les nombraba anteriormente, el computador tiene un disco de 1 tera de estado sólido, el cual es el que vamos a retirar para cambiarlo por el disco que pueden ver acá, que es el Maxtor M550 a 2.5 de 256 GB. Listo, entonces aprovechamos, si el equipo no se le ha hecho mantenimiento, pues hacerle un mantenimiento preventivo. Entonces proseguiremos a quitar la unidad de disco y el disco duro. Este es el disco duro de 1 tera marca Toshiba que viene en la máquina, por el cual que vamos a reemplazar. Entonces vamos a quitar los tornillos, y procederemos a instalar el otro disco duro. Entonces procederemos a colocar el disco duro de estado sólido y a soltar este tornillo de la unidad DVD. Recuerden, la vamos a deshabilitar, o sea, este computador quedaría sin unidad DVD. Entonces nos toca soltar esta unidad por estos dos tornillos para reemplazarla por el CADI. Como este computador, como nos pudimos dar cuenta, no podemos poner la unidad, o sea, no podemos taparlo sin que esté completamente la unidad. Entonces, como nos podemos dar cuenta, ese es el Candy. El Candy tiene que ser el mismo tamaño de la unidad, ¿sí? Ni más grande ni más pequeño, porque no nos va a funcionar. Entonces proseguimos a destapar el CADI. ¿Qué hace el CADI? Vamos a colocar el disco duro que tenemos de estado sólido. Como nos podemos dar cuenta acá, lo tenemos que colocar que nos quede súper bien presionado. Como nos podemos dar cuenta, el CADI tiene un destornillador para uno de los tornillos que está en la parte superior para poder asegurar el disco duro. En esta parte tenemos el mismo destornillador y el tornillo, entonces lo proseguimos a retirarlo. Ya después de haber retirado los dos tornillos, tiene unos huequitos por los cuales introducimos el destornillador especial que viene de él mismo. Procederemos a introducir el disco duro y lo empujamos hasta la parte de atrás para que nos quede apretado, ¿sí? Proseguimos a atornillar el disco duro con el CADI
hasta que él ingrese. De igual manera con el otro tornillo. Listo. De esta forma nos quedaría instalado el disco duro. Verificamos que todo quede bien. Listo. Como pueden ver, tienen que tener mucho cuidado al destaparla para que suelte. Listo. Y ahí nuevamente la podemos cerrar. Esta es tener precavido de que no se haya tener precaución de que no se haya soltado ni partido ninguna de las paticas. Ya visto esto, colocamos la unidad en su respectivo orden. Él trae sus respectivas ranuras para hacer la instalación del mismo. Entonces acá tengo las mismas ranuras. Tener mucho cuidado al insertarlas, que no se vayan a partir. ¿Listo? Aquí ya nos ingresó, como nos podemos dar cuenta. Entonces ya nos quedó como si esta fuera la unidad de CD. ¿Listo? Como esta unidad traía en la parte inferior la posición de los tornillos, los vamos a instalar nuevamente, procurando de que queden en su posición y nada tiene que entrar forzado. Todo tiene que entrar de la misma manera en que se soltó. ¿Listo? Hasta acá. Procedemos a instalar el primer tornillo y el segundo tornillo. Recuerden, tienen que hacer presión, pero no mucha. Cuando el tornillo apriete, tener muchísimo cuidado. Esto es de bastante cuidado. Luego procedemos a instalar el disco duro. ¿Sí? Como podemos dar cuenta, ya tendríamos el disco duro colocado y el nuevo candy. Listo, entonces procederemos a seguir colocando los tornillos nuevamente del CADI y proseguiremos a colocar el tornillo del disco duro con mucho cuidado. Listo, con mucho cuidado en no tocar con el tornillo zonas de la board. Hay que recordar que nos quedó pues deshabilitada. Verificar las conexiones y proseguiremos. Recuerden, hay que retirar la batería. Acá yo la solté para poder hacer todo ese procedimiento. Ya la conecté nuevamente. En esta parte tendremos que conectar el teclado girándolo un poquito. Tenemos un flex, tienen que manipular ese flex con bastante cuidado para poderlo instalar. Con mucho cuidado. Y ahí, antes de cerrar la máquina, verificamos que el equipo prenda nuevamente. Proseguiremos a sellar la máquina. Recuerden, tienen que hacerle presión suavecito para que ya selle. Listo, nuevamente. Listo, nos damos cuenta que ya tapó. Listo, y nos quedó la unidad. Nuevamente verificamos, encendemos, entramos a la BIOS. En algunos equipos es F2, en algunos equipos es F8
UF2, en este caso, en este Asus X541UJ. Entraremos, en algunos equipos sale con esta presentación, en otros equipos sale diferente. Acá nos muestra la versión de la BIOS, el procesador, la memoria, la tarjeta gráfica que viene integrada, el serial de la máquina, los puertos USB que tenemos utilizados. En este momento tenemos la unidad DVD Hewlett Packard. Como les comentaba, es una unidad DVD que se introdujo en esa carcasa, ¿sí? Tenemos la configuración de la pantalla, los discos duros, el ventilador que nos está avisando, la batería, y si yo quiero colocarle un password. Entonces acá me dice que en qué orden quiero organizar la BIOS. En este equipo pues es muy sencillo, porque nos dice que tengo la unidad Hewlett Packard principalmente, tengo la unidad, el disco duro estado sólido, que fue el que instalamos como principal, y el disco duro secundario. ¿Listo? Entonces proseguimos a hacer la instalación. Le decimos que en este orden trabaje. ¿Listo? Entonces acá nos está diciendo el tipo de disco duro que tenemos. Acá podemos cambiarlo, a verificar qué más hay. Entonces nos muestra, cuando le damos siguiente nos muestra el otro disco. Le damos guardar y exit, le damos OK y nos va a empezar a bootear la unidad DVD. O sea, él reinicia y vuelve a empezar. ¿Listo? Entonces ahí nos va a empezar a decir si queremos empezar a trabajar con la unidad DVD. ¿Sí? Ya introduje el CD del sistema operativo que voy a utilizar. Entonces ahí me dice que oprima una tecla para empezar a trabajar la unidad DVD. Ella empieza a trabajar. Tarda unos segundos para que comience a hacer el procedimiento, a ejecutar el CD o DVD que tengamos introducido del sistema operativo que queramos. Sirve tanto para Windows como para Linux, entonces ya es el sistema operativo que ustedes deseen utilizar. Acá tarda un poco mientras está validando la configuración del sistema operativo que vamos a instalar. Entonces ahí, como vemos, empieza a hacer el proceso de formatear el equipo. Luego él se reinicia y sigue con el procedimiento. Nos va a salir nuevamente la opción, deseamos seguir con el CD trabajando, pero como él ya está ejecutando el programa, no le debemos dar ninguna opción, simplemente que él siga trabajando solo. Ahí está preparando el equipo, tarda unos minutos. Recuerden que haberle instalado el disco de estado sólido nos va a mejorar el rendimiento del equipo un 100%. Ahí vuelve y se reinicia el equipo, vuelve y enciende. Ese procedimiento carga un poco lento, pero es normal, no se vayan a preocupar. Entonces vamos a seguir llenando los datos. Nos dice, le damos que lo vamos a hacer más tarde. Decimos que tenemos la red Wi-Fi, en este momento no la voy a colocar. Le doy que usar la configuración rápida y él empieza. Esto es porque yo quise instalar este sistema operativo. Les voy a comentar que al haber hecho ese cambio del disco duro por la unidad DVD, el equipo va a quedar un poquitín más pesado, pero no mucho. O sea, es un poco proporcional el peso del disco duro por la unidad DVD que quitamos. Ahí vuelve y reinicia el equipo, vuelve y comienza a trabajar. Él hace varios reinicios para poder configurar el equipo. Eso es normal. Me dice que declaremos la privacidad. Le doy que declarar, hacerlo más tarde. Le voy a decir que omitir este paso, configuración rápida, y él prosigue a continuar la instalación. Está diciendo que por favor le dé un nombre del PC. Yo le voy a poner Asus, que es la referencia de la máquina, y le doy siguiente. Y me dice que espere un momento.
Ahí me da la invitación y la presentación del equipo. Me dice que tarda unos minutos porque está configurando el equipo. Ahí ya casi va a terminar el procedimiento. Como podemos ver, yo ya instalé el sistema operativo. ¿Listo? Entonces ahí ya vamos a proceder a ver. Tenemos Windows C para que nos muestre las unidades. Tenemos disco C, que es el disco de estado sólido, disco D y disco E son el disco de 1 tera que yo ya había particionado en la misma forma, antes de formatear la máquina. ¿Listo? Entonces ahí ya proseguiremos a como tal hacer la instalación de los programas. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el momento. Recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, comparte nuestros videos y no olvides comentarlos. Gracias por vernos.